la diabetes, cómo prevenir que la prediabetes, incluso que la resistencia a la insulina, se transformen en diabetes. Cuanto antes entiendas esto, mejor. Porque con todo lo que se sabe en el mundo médico actualmente del tratamiento y sobre todo la prevención de esta enfermedad, se pueden evitar muchísimas, incluso todas sus complicaciones. La diabetes, al igual que la hipertensión, son enfermedades silenciosas, es decir, hacen poco ruido. Podés tenerlas hace 5, 10 años o incluso más sin saberlo. Entonces ahora te voy a contar cómo detectar esto. E incluso si ya tienes diabetes, te voy a dar unos consejos que son muy poderosos. 1 de cada 4 personas con prediabetes en el mundo se transforma en diabético 5 años después. Esto es importantísimo, pero yo les traigo una noticia muy alentadora. Sí es posible revertir la prediabetes, incluso la propia diabetes, cuando se la agarra en estadios iniciales. Y algo aún que es más fantástico, y les aclaro entre paréntesis que no es mi opinión, es un hecho comprobado en un estudio con más de 3.000 personas. Los cambios en el estilo de vida son más poderosos para prevenir la diabetes que el mejor remedio que existe actualmente. Veamos aquí. ¿Cómo saber que eres diabético o prediabético? Y la respuesta es muy simple. Hazte un análisis de sangre. Ya te voy a contar cuáles son los valores normales de glucosa en sangre y cómo se hace el diagnóstico. Pero ahora, ¿cómo saber cuándo hay que hacerse este análisis de sangre? Toma nota. Por más que no tengas ningún síntoma, haz una especie de checklist. Si tenés alguno de estas cosas que te voy a contar, te sugiero que te realices un análisis. Lo primero, sobrepeso u obesidad en forma de manzana, es decir, aumento de la barriga. La obesidad abdominal es la que más predispone a la diabetes y el resto de las enfermedades metabólicas y cardiocirculatorias. También si tenés algún familiar de primer grado con diagnóstico de diabetes, sobre todo diabetes de tipo 2, si tenés más de 30 años, si llevas una vida sedentaria o una dieta y alimentación inflamatoria. Todo esto aumenta la posibilidad. En el análisis de sangre, estando en ayunas, si tenés más de 100 miligramos por decilitro, puede que seas prediabético. Si tienes más de 125 miligramos por decilitro, puede que ya seas diabético, incluso sin sentir absolutamente nada. Ahora, algo muy importante, que te hayas hecho el análisis de sangre y solamente una vez haya venido alterado, no confirma que tienes la enfermedad, a menos que este análisis realmente esté muy alterado, una glucemia arriba de 200, tengas síntomas muy compatibles. Pero lo que te quiero decir es que la gran mayoría de las veces vas a necesitar repetir el análisis de sangre o hacerte algún otro, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada o el test de tolerancia oral a la glucosa, aquel que te hacen beber ese líquido dulce. Pero bueno, veamos ahora los síntomas iniciales de prediabetes y de diabetes. Primero de todo, manchas oscuras en la piel, sobre todo del cuello, la región de la nuca, el codo, las axilas. Esto no es suciedad, le pasas la esponja, tomás baño y no sale. Esto en realidad puede indicar niveles muy altos de insulina en la sangre, es decir, resistencia a la insulina, que son los primeros pasos dentro del camino hacia la diabetes. ¿Qué quiere decir que tengas esto? Que tu páncreas está trabajando en exceso, que tu organismo está haciendo todo lo posible para mantener normales los niveles de azúcar en sangre. Pero para hacerlo, el páncreas debe producir más insulina. En palabras más simples, tu páncreas se está cansando. Busca en internet sobre esto. Se llama acantosis nigricans y puede indicar prediabetes. Segundo síntoma importante que mucha gente no lo tiene en cuenta: cansancio, fatiga crónica, malestar inespecífico hace varias semanas, meses. Por supuesto que esto puede ser por muchos otros problemas, y estar cansado no necesariamente significa que tienes diabetes. Pero déjame decirte lo siguiente: más del 60% de los pacientes con diagnóstico inicial de diabetes tipo 2 reportan que están muy cansados o fatigados ya hace mucho tiempo. El cansancio indica algún grado de inflamación crónica de tu organismo, sobre todo si tienes sobrepeso, obesidad, vida sedentaria o tienes historia familiar de diabetes en la familia. Y es extremadamente valioso que entiendas esto. La inflamación crónica puede llevar a diabetes, y si ya tienes diabetes,
puede empeorarla. ¿Existe algún análisis que diga que estás inflamado? Sí, claro que sí, pero no es necesario que te lo hagas, porque si ya tienes obesidad, sobrepeso, estás cansado, llevas una vida sedentaria, etc., lo más probable es que realmente tu organismo esté inflamado. Entonces, en estos casos, es mejor que veas directamente si no tienes diabetes o prediabetes. Ahora, por favor, presten atención a esto. Periodontitis, es decir, inflamación, hinchazo y sangrado de tus encías. Por favor, no nos olvidemos de la salud de nuestra boca, porque la diabetes y muchísimas otras enfermedades se manifiestan allí. La inflamación que tenés en tu boca puede repercutir en muchos otros órganos porque inflama tu organismo y lleva a diabetes. Y te digo más, pacientes que ya son diabéticos, cuando se tratan la periodontitis, reducen sus niveles de glucosa en sangre. Y escucha este dato, por favor. Pacientes diabéticos que tienen periodontitis tienen 3 veces más riesgo de morir por la diabetes o por problemas renales. En nuestro cuerpo, recuerda siempre, está todo interconectado. Otra cosa que te debe hacer sospechar de glucosa elevada en sangre es tener infecciones urinarias de repetición, infecciones en la piel, en la región genital, en la región inguinal o sobre todo en las regiones más húmedas de nuestro cuerpo, por hongos, por ejemplo por cándida. Si sufrís de picazón, enrojecimiento, fíjate si no son hongos y también fíjate si no tenés la glucemia elevada, es decir, si ya no tenés prediabetes o diabetes. Recuerda que los hongos se alimentan y proliferan en ambientes con mucha azúcar. Presta atención si tienes problemas visuales, sobre todo si hace unos meses veías bien y de repente estás viendo más borroso. Esto puede indicar que tienes el azúcar excesivamente elevada en sangre. La diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo para los adultos. Y recuerda, esto tiene tratamiento, siempre y cuando sea detectado a tiempo. Un síntoma muy importante: tener mucha sed, todo el tiempo querés tomar agua. Hacete un análisis de sangre porque puede indicar la glucosa o el azúcar muy elevada en tu sangre. Lo que ocurre acá es que cuando este azúcar se eleva mucho en la sangre, sobre todo por arriba de 200, nuestro riñón va a tender a producir más orina y nos vamos a deshidratar. Nuestro cuerpo, como respuesta a esto y para evitar que nos deshidratemos, hace que tomemos mucha agua. Y al mismo tiempo, al tomar más agua, baja un poco el nivel de azúcar en sangre. Nuestro cuerpo es inteligente, solo necesitamos escucharlo un poco más. Esto hace que a la vez tengas otro de los primeros síntomas reportados por pacientes diabéticos: orinar mucho durante el día, con mucha frecuencia, sobre todo de noche. Y ocurre por los mismos motivos que te comenté. El azúcar elevado en sangre tiene efecto diurético. Presta atención a esto: tener mucha hambre puede indicar diabetes. Y no me estoy refiriendo a los impulsos por las comidas de pacientes con trastornos ansiosos. No, me estoy refiriendo a que previamente te estabas alimentando según tu rutina normal y de repente empezás a aumentar la cantidad de ingesta. Es decir, empezás a tener más hambre. Esto puede indicar glucosa elevada en sangre, sobre todo si se acompañan de los otros síntomas que te mencioné: tomar mucha agua, orinar mucho o si tienes ya los signos de resistencia a la insulina en la piel. Y lo que ocurre acá es que tener la insulina muy elevada y perder azúcar en la orina hace que sientas más hambre y comas más. ¿Y qué es lo que ocurre? Tu cuerpo no está pudiendo utilizar la glucosa como energía, entonces empieza a consumir, a quemar músculo, a quemar grasa y todo esto genera acidez en tu sangre. Lo que te quiero decir es que en estos estadios ya está indicando un nivel más grave, más avanzado de diabetes. Pero de nuevo, tiene tratamiento. Y déjame decirte más: si tenés todos estos síntomas y se confirma que es por diabetes, en muchos casos se puede revertir. Y cuando no se puede revertir, se puede tratar, se lo puede controlar y se puede evitar que surjan las complicaciones a largo plazo. Muchas veces al comienzo se necesita insulina, pero no siempre. Y cuando se necesita, no siempre es por mucho tiempo. Incluso muchas veces, con el tratamiento adecuado y modificando tu estilo de vida, es decir, disminuyendo la barriga, haciendo ejercicio físico, cambiando tu alimentación para una dieta más antiinflamatoria, con el tiempo podés llegar a necesitar muy pocos remedios o incluso no necesitarlos. Te quiero comentar un síntoma muy importante: tener aliento frutal, es decir, como un aliento de manzana. Esto puede indicar casos más graves de diabetes. Una diabetes sobre todo que todavía no fue diagnosticada, la persona dejó pasar el tiempo o no
detectó los otros síntomas que les dije y ahora la glucosa se elevó mucho en la sangre. En estos casos hay tanta acidez en nuestro organismo que se transmite a través de nuestro aliento en forma de aliento de manzana. Es difícil detectar esto, pero en general se acompaña de dolor abdominal, vómitos, malestar, signos de deshidratación, adelgazamiento importante, y todo esto es un signo de alarma. Indica que debes buscar atención médica con urgencia porque podés tener una emergencia diabética llamada cetoacidosis, la cual también tiene tratamiento. Pero bueno, ¿qué hacer si descubres que tenés el azúcar elevada en sangre? Y estos consejos que te voy a dar evita que la prediabetes se convierta en diabetes. Y hay estudios, incluso uno con más de 3.000 personas, que muestran esto. Los consejos que te voy a dar son, según estos estudios, más poderosos que los remedios para prevenir la diabetes. Primero, toma más agua. Esto hace que la glucosa se diluya en tu sangre y si estás orinando mucho, que no te deshidrates. ¿Cuánto es más agua? Bueno, por lo menos 2,5 litros por día. O podés calcular por tu peso 30 mililitros por cada kilo que tengas. Si tenés periodontitis, busca un dentista y trátalo. Esto va a reducir los niveles de glucosa en tu sangre. Reorganiza tu vida. Haz de tu salud una prioridad. Si tu rutina, por ejemplo, no te da tiempo para hacer ejercicios, para ir al gimnasio, andar de bicicleta, mantenete más activo. No pases todo el tiempo sentado, parate, haz ejercicios con tu pantorrilla estando en tu oficina, utiliza las escaleras en vez del elevador, estaciona tu auto 2 o 3 cuadras de tu trabajo para ir caminando, o anda de bicicleta al trabajo si es que puedes hacerlo. Mantenete activo. Y mientras tanto, reorganiza tu vida para poder incluir la actividad física diariamente o por lo menos cada 2 días. Cambia los alimentos inflamatorios por antiinflamatorios. Ponele más color a tu rutina alimentaria. Es decir, más frutas, más vegetales, cuidado con los jugos de frutas, tiene que ser fruta entera, aprovechar las frutas con cáscara como la pera, la manzana, frutas antiinflamatorias como los arándanos, las uvas, la granada. Evita al máximo, cortar por completo si puedes las bebidas azucaradas, el azúcar refinada, las comidas procesadas. Empezá con esto. Otro consejo es que marques una consulta con tu médico. Él va a evaluar si es necesario, va a iniciar un medicamento llamado metformina, que es muy bueno para controlar los niveles de azúcar en sangre. En algunos casos ayuda a perder 1 a 2 kilos, mejora la resistencia a la insulina, disminuye un poco la inflamación, es decir, puede prevenir que la prediabetes se transforme en diabetes en algunos casos. Ahora te quiero contar sobre los signos de alarma en la diabetes. Resumiendo de todo esto que hablamos, si estás perdiendo peso de manera inexplicada, estás orinando mucho, sentís mucha sed, mucha hambre y sobre todo si tenés aliento frutal o estás vomitando, tenés dolor abdominal, malestar muy importante, busca atención médica cuanto antes. Podés tener una diabetes más grave, descontrolada y podés estar necesitando insulina en la vena. No siempre vas a necesitar continuar para siempre con la insulina. Cada caso debe ser evaluado individualmente, pero estos son los signos que tenés que prestar atención para no esperar, digamos, más tiempo en buscar ayuda médica. Y te quiero pedir algo que es muy importante. Ponele like a este video, déjame tu comentario y compartí con tus familiares. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Espero el material te haya gustado. Nos vemos muy pronto con más videos. Chao, chao.